Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 22. Y me gustaría que pudiéramos leer los primeros 20 versículos. Vamos a ver todo el capítulo en este día, pero ahora solamente vamos a leer el capítulo 22. Comienza así. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová. Por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, y me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Quiero invitarte a que en casa, si aún no lo has hecho, puedas terminar de leer este salmo precioso que escribió el rey David. Un salmo, un cántico que es idéntico al Salmo 18. Si vamos al Salmo 18 veremos que allí encontramos lo mismo, un salmo de David que, por razones que desconocemos, el autor del libro de Samuel decidió incluirlo. Recordemos que básicamente el autor ha seguido un proceso, un orden cronológico hasta llegar al capítulo 20, y ahora en los últimos capítulos de este libro, pues parece como que él en un momento pensó, bueno, pero ¿cómo voy a terminar este libro sin decir otras cosas de las muchas que hay? Y entonces decidió meter 2 historias más, 2 salmos, y 2 listas de nombres que él consideró que eran importantes que los lectores conociesen, lectores como tú y como yo. En esta mañana tenemos este precioso poema, cántico compuesto por él. Y cuando uno lo lee, pues evidentemente surgen a mi vida, y me gustaría pues compartirla contigo algunas preguntas que nos hagan reflexionar, meditar en esta mañana, en este día. Y una pregunta sería: ¿cómo solemos responder tú y yo cuando enfrentamos el sufrimiento, la adversidad, las dificultades que se nos presentan en la vida?
¿Cómo respondemos ante ellas? Cuando nos sentimos inseguros, cuando no vemos con claridad el camino y parece como que estamos en tinieblas, o cuando nos encontramos en la debilidad, ¿cómo respondemos? ¿Te has sentido alguna vez abandonado, hermano, hermana, amigo o amiga? ¿Te has sentido alguna vez abandonado, inseguro, sin apoyos, sin esperanzas? El capítulo 22 que acabamos de leer, al menos una parte, es un cántico, como he dicho, compuesto por el rey David. Un salmo escrito desde su experiencia, después de haber vivido a lo largo de su vida muchos momentos de dificultades, de adversidades, de calamidades, de sufrimiento. Por tanto, este salmo no es que lo haya escrito él después de haber leído un buen libro de autoayuda, después de haber escuchado la historia de ciertas personas que han pasado por momentos difíciles en su vida. No, él escribe desde la perspectiva de su propia experiencia. A mí me ha pasado esto a lo largo de mi vida. He vivido muchos años de sufrimiento. Y es interesante que lo normal sería que cuando uno pasa por situaciones como las que pasó David, porque a veces pensamos que su vida siendo el rey de Israel, siendo aquel joven que mató a un gigante llamado Goliat, que dio tantas victorias al pueblo de Israel, parece como que este hombre, su vida fue, como solemos decir, un camino de rosas, un camino fácil, que no tuvo adversidades, problemas a lo largo de su vida, y todo lo contrario, cuando estudiamos la Escritura, vemos que este hombre, ya se lo recordó Joab, el general Joab, en el capítulo 19, cuando le llamó la atención Joab a David, porque David estaba triste por la muerte de su hijo, y Joab le dijo: mira, o tú sales ahora mismo al frente del pueblo y los animas, o te advierto que lo que te va a pasar va a ser mucho más doloroso que lo que tú has vivido a lo largo de tu juventud hasta el día de hoy. Capítulo 19, versículo 7. Es decir, y aquí hay muchos jóvenes en esta mañana que a lo mejor no han pasado momentos difíciles en su vida. Bueno, David fue un joven que a lo largo de su vida, también en su juventud, pasó muchos males, muchos. Su vida no fue fácil, nada fácil. Y lo normal sería que ahora, al final casi de su vida, no sabemos, los autores aquí se pelean entre ellos, se pelean con buenas formas, en cuanto a cuándo escribió este Salmo David. ¿Fue al principio de su reinado? ¿Fue al final? No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que está claro es que él había vivido ya muchas experiencias y ahora se sienta, coge la pluma, el papel y empieza a escribir un cántico. Y lo normal sería que él expresara su queja, su malestar por todos los males que le habían ido surgiendo a lo largo de su vida. Males que ya hemos mencionado, y de hecho algunos se mencionan en este capítulo, como enfrentarse a tantos enemigos, tantas guerras, la muerte de varios de sus hijos, la traición de personas de su propia nación, años de hambruna. Recordábamos anteriormente en el último estudio, David se sentía cansado. Leíamos el capítulo anterior donde se mencionan varias de las guerras que tuvo David. Fijaos, capítulo 21, dice, versículo 15, que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y fijaos, y David estaba cansado, David estaba cansado. Recordemos que Dios no le permitió construir el templo a David, ese proyecto que él tuvo de hacer un templo para el Señor. David, Dios no se lo permitió. Dios le dijo: mira, va a ser tu hijo, tú no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque en cierta forma David había vivido muchas guerras, sus manos estaban manchadas de sangre,
Fue un hombre que continuamente estaba en el campo de batalla. Y llega un momento en que uno, cuando está continuamente luchando con este, con el otro, pues se cansa. Y nos dice el texto que David estaba cansado. Y cuando una persona está cansada de tantas situaciones difíciles, de tanto sufrimiento, en vez de compartir sus alegrías, su gozo, las cosas positivas, más bien lo que desea es desahogarse y expresar su sentimiento de frustración, de enfado, de rabia por el mal que ha estado atravesando a lo largo de su vida. Y David podía haber hecho esto en el Salmo pero no lo hizo. ¿Qué es lo que hace él exactamente? ¿Qué es lo que tenemos en este Salmo, hermanos y hermanas, y amigos y amigas? Básicamente lo que tenemos en este Salmo es un cántico de alabanza, de adoración al Señor. Nada de quejas, nada de enfados. David alaba a Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de todo su sufrimiento que ha vivido hasta ahora, él ha experimentado el cuidado y la protección de Dios en medio de la aflicción. En cierta forma, este salmo, hermanos y hermanas, nos recuerda tres cosas que me gustaría compartir con vosotros en esta hora. Tres cosas. En primer lugar, nos recuerda que en la adversidad el Señor provee seguridad. En la dificultad, en las adversidades, en las calamidades, el Señor siempre provee seguridad, un terreno firme donde no podamos ser movidos. Versículo básicamente del 1 al 20. A pesar de tantas dificultades, David siempre encontró en el Señor provisión para mantenerse firme, seguro, estable. Y David utilizó diferentes imágenes para describir quién era Dios para él. Yo no sé si tú en esta mañana, alguno de nosotros, o en esta mañana, o en algún momento de nuestra vida, nos paramos para describir a Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? Si esta pregunta se la hiciéramos a los niños, seguro que ellos tendrían muchas respuestas. Pero qué diferentes somos los mayores. ¿Quién es Dios para ti? Sobre todo cuando te hayas pasando por momentos de prueba, de sufrimiento, de tribulación. Dios para David era, versículo 2 al 3, era su roca. Dios es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Él es mi escudo, mi salvación, mi refugio, mi salvador. Es decir, son imágenes que hablan del cuidado, de la protección, de la estabilidad, la seguridad, la liberación, la salvación que encontró David en medio del sufrimiento. Los peligros que le rodearon a lo largo de su vida fueron muchos e intensos. Y ya hemos estado viendo algunos de ellos. Ya he dicho que desde su juventud había experimentado muchos males. Capítulo 19, versículo 7. En los versículos 3 al 7 que tenemos delante, describe algunos de esos males con imágenes muy descriptivas. Habla de violencia que él había sufrido en sus propias carnes, de enemigos, de la muerte, perversidades, de angustia. Fijaos, versículo 5 dice: me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Cuánto sufrimiento, cuánto padecimiento, que David lo describe con estas palabras tan especiales. Es decir, en la vida de David hubieron muchos momentos donde él se encontró sobrepasado por las dificultades. Muchísimas. Pero a pesar de todo esto, hermanos y hermanas, este salmo, David a través de él nos recuerda que él mantuvo su esperanza y su confianza en Dios. Él sabía que en Dios, a pesar de que vinieran tantos problemas a su vida, en Dios podía estar firme, seguro. ¿Por qué? Porque Dios era su roca. Una roca habla de seguridad,
de que a pesar de que puedan venir momentos muy difíciles, si estamos sujetos a ella, nadie nos moverá. Dios era su fortaleza, su libertador en medio de la angustia, una angustia que recuerda que Él la había atravesado. Yo no sé si tú alguna vez has pasado por la angustia, claro que sí, muchos de nosotros. Versículo 4, versículo 7, Él habla que en medio de esa angustia, de ese sufrimiento, lo que Él hizo fue hablar con Dios, clamar, invoqué a Dios en mi angustia. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Versículo 4, pues que Él le libró, le salvó de sus enemigos. Versículo 7, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Él. Y Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Es decir, David está describiendo, está diciéndonos que su Dios no era un Dios distante, un Dios lejano que no se acerca a nosotros, no. Era todo lo contrario, un Dios cercano, un Dios que nos atiende, un Dios que escucha las oraciones de sus hijos cuando estos están pasando por el sufrimiento, por la angustia. Independientemente de cuál sea esta, Dios escucha. Evidentemente tenemos que clamar, invoqué a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Y qué ocurrirá? Pues que seré salvo de mis enemigos. Luego versículos 8 al 19, David sigue describiendo de manera muy gráfica cómo Dios respondió a esa oración. Y básicamente utiliza imágenes de la naturaleza, donde Dios se manifestó. Dios como creador tiene el control de su creación y las utiliza para llevar a cabo sus juicios, como también su salvación. Estos versículos del 8 al 19 sirven también para recordarnos, entre otras cosas, que todas las victorias que obtuvo David sobre sus enemigos no se debieron gracias a sus habilidades, capacidades militares, sino que realmente todo se debió al poder de Dios. Leamos, por ejemplo, 14, versículo 14 al 20. Y tronó desde los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y los lanzó y los destruyó. Entonces apreciaron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová. Por el soplo del aliento de su nariz envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Esos enemigos eran más fuertes, más numerosos, pero con David estaba el Señor. Me asaltaron en el día de mi quebranto, pero Jehová fue mi apoyo. Qué hermosa descripción, ¿verdad? Y no solamente fue mi apoyo, sino que me sacó al lugar espacioso, versículo 20, me libró, ¿por qué? Porque Él se agradó de mí. Qué hermoso lo que el salmista está diciendo aquí. David señala a Dios como la fuente de donde proviene toda seguridad. Hemos cantado hace un momento que Jesús es la fuente de nuestra salvación. Algo que sigue siendo una realidad en el creyente en el día de hoy. Hoy son muchas las personas que para sentirse seguro, ponen su confianza en las cosas materiales o en sus capacidades o habilidades mentales, físicas, olvidando que todas estas cosas son temporales, pasajeras. Esa es la realidad. La Biblia nos asegura que todas esas cosas un día van a pasar. Es como construir, diría el Señor Jesús, como construir una casa sobre la arena. Evidentemente, cuando lleguen las tormentas, las lluvias, los vientos, esa casa, por haber sido construida en un terreno movedizo, evidentemente esa casa va a ser arrastrada, no va a permanecer firme. Sin embargo, Jesús dice que cuando tú y yo construimos nuestra casa, nuestra vida sobre una roca, a pesar de que
vengan los vientos, las tempestades, las lluvias, igual que sucedió con la casa que estaba sobre la arena. Pero cuando nuestra casa está sobre la roca, esta permanecerá firme, firme. Cuando estamos, hermanos y hermanas, siendo zarandeados por las dificultades, por las adversidades de la vida, Jesús nos dice que Él es el único en el cual podemos estar seguros. Los problemas van a venir. Vinieron en la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios, sí, pero un hombre que también pasó muchos momentos de sufrimiento, de adversidades. Sin embargo, en cada uno de esos momentos, él pudo decir, declarar, afirmar que se había mantenido firme, seguro, porque él estaba anclado sobre la roca. Y añadiríamos nosotros la roca eterna que es Cristo Jesús. Por tanto, este salmo en primer lugar nos recuerda esto, que en la adversidad el Señor provee seguridad, estabilidad. En segundo lugar, el salmo nos recuerda que en la oscuridad el Señor ofrece visibilidad, claridad. David reconoce que todo lo que él había conseguido hasta este momento realmente había sido por la misericordia de Dios. O dicho de otra manera, David, como también cada uno de nosotros, que continuamente estamos siendo colmados de grandes y ricas bendiciones, todo esto proviene por la gracia de Dios. Nadie de nosotros merece nada, pero Dios en su gracia nos lo ha dado todo por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Básicamente David en estos versículos está declarando, especialmente del versículo 21 al 30, está declarando que no hay nadie como Dios. No hay nadie como Él. Muchas veces cantamos nosotros. Y una de las imágenes preciosas, bueno, ya he utilizado varias, pero otras de las que quisiera pararme un momento, la encontramos en el versículo 29, y es la imagen de una lámpara. David dice, versículo 29, al Señor: tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Es decir, David está diciendo que es el Señor quien ilumina su vida en medio de la oscuridad. Y David pasó por muchos momentos en su vida donde todo estaba oscuro. Son varios los textos bíblicos que presentan a Dios como una luz en medio de las tinieblas. La luz, como bien sabemos, nos permite caminar seguros, nos permite caminar sin temores, sin incertidumbre. El Salmo 27 fue escrito por el rey David. Y en ese Salmo 27, versículo 1, comienza diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación. Y luego pregunta el salmista: ¿de quién temeré? ¿De quién voy a tener temor? Si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a qué voy a tener yo miedo, temor? Para David, Dios era su lámpara. Y si pensamos, hermanos y hermanas, en lo que sería una lámpara en aquellos tiempos, podemos pensar que obviamente la lámpara era un objeto que no era muy grande, ni tampoco sería un objeto que diera mucha luz. No permitiría tener una visión completa de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. La lámpara solo permitía ver pocos metros por delante, un espacio muy corto, sí, pero lo suficiente para no salirnos del camino, lo suficiente para no tropezar.
Que a aquellos que utilizaban una lámpara les hubiese gustado ver mucho más, no lo dudo. A mí también me ocurre cuando viajo por la noche en el coche. El viernes pasado fuimos a Puerto Llano para estar con Marta Ruiz. Es una obrera, una mujer que está sirviendo al Señor en la universidad con los grupos bíblicos universitarios. Llevamos como iglesia 3 años apoyándola también, no solamente en oración, sino con un poquito de nuestras ofrendas. Y ella pues quería darnos un informe de cómo han ido estos últimos 3 años. Y cuando regresábamos de Puerto Llano era una noche cerrada, había tormentas, relámpagos, truenos. La carretera de Puerto Llano hasta aquí, sabéis que es una carretera sencilla, pequeñita, no transitada, no hay muchos coches. Y la verdad que había completa oscuridad. Y yo necesitaba continuamente poner las luces largas. Y aún así me era poco, quería ver más. No me era suficiente lo que me daba la luz del coche en medio de tanta oscuridad. Y creo que muchas veces nos pasa a todos que vivimos momentos donde está todo oscuro y quizás en algún momento podemos ver un poquito de luz, pero aún así no es suficiente. Necesitamos más luz, más luz. En cierta forma, David está ahora mismo diciendo que para él Dios era su lámpara, su lámpara. Quizás no alumbraba mucho, no le permitía ver todo lo que le gustaría ver, pero era lo suficiente para mantenerse dentro del camino. Eso no significa que él no tropezara, como bien sabemos que ocurrió en más de una ocasión. Aquella luz le bastaba. El apóstol Juan, en su Evangelio, es quizás el autor bíblico que más hace referencia a Dios como la luz. Él comienza el Evangelio declarando lo siguiente, diciendo que en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. La idea de que Jesús es la luz del mundo es una idea que lo encontramos en todos los libros de Juan y de manera especial en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús dijo en este Evangelio en una ocasión: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Aunque tristemente Jesús recuerda que hay mucha gente que no quiere aceptarle a Él como la luz del mundo. Hay mucha gente que le rechaza. Hay mucha gente que va a ser condenada, que va a pasar la eternidad en el infierno, porque decidieron voluntariamente rechazar la luz. Y esta es la condenación, diría Jesús en Juan capítulo 3, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus hechos eran malos. Evidentemente todos nosotros podemos pasar, los creyentes incluidos, momentos en nuestra vida donde todo está oscuro, donde no vemos con claridad. Jesús nos dice: yo soy la luz, yo soy la luz. Y no solamente Él dice yo soy la luz del mundo, sino que dice que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Obviamente seguir a Jesús, como bien sabemos, implica un compromiso continuo y diario. Seguir a Jesús significa obedecer lo que Él nos dice a través de su palabra. Somos salvos cuando creemos en Jesús, pero evidentemente ese creer va acompañado de obedecer. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no son salvos. No son salvos, aunque creen en Dios. Necesitamos creer y obedecer.
obedecer al Señor. Y tenemos que hacerlo cuanto antes. Cuanto antes. Porque puede llegar un día donde todas las oportunidades se terminen. Jesús sigue diciendo ahí en Juan: mientras estoy en el mundo, luz soy para el mundo. Mientras estoy en el mundo. Porque llegará un día donde ya Jesús no estará. Llegará un día donde ya no podremos acercarnos a Él. Hoy, todavía hoy, podemos acercarnos a Jesús. Podemos conocerle como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Podemos recibirle y tenerle en nuestra vida como la luz que nos va a iluminar. Sí, podremos pasar por momentos de dificultad, de oscuridad, pero en medio de esa oscuridad sabemos que Dios está en nosotros, que Él está a nuestro lado. Podemos pasar incluso por un valle de sombra, de oscuridad, de muerte, pero sabemos que en medio de ese valle Jesús está con nosotros. Qué bueno que en esta mañana podemos recordarlo, pero que podamos aprovechar la oportunidad que en el día de hoy nos da Él, porque llegará un momento en que toda oportunidad se habrá terminado. Por tanto, el salmista nos recuerda que en la adversidad el Señor ofrece seguridad, que en la oscuridad Él nos da visibilidad, claridad para que podamos ver. Y por último nos recuerda el Salmo que en la debilidad, y todos nosotros pasamos por momentos de debilidad, en la debilidad el Señor nos da vitalidad, fortaleza, capacidad para poder dar cada día un paso más. Este Salmo afirma, al menos lo afirma así el salmista, la presencia de Dios en su vida. Esto era una realidad en él. De igual manera, el salmista declara que la palabra de Dios era una palabra en la cual se podía confiar, versículo 30, versículo 31. También declara su completa dependencia de Dios, versículo 33 al 37. David confiesa que toda su fortaleza venía del Señor. En cierta manera, hermanos y hermanas, lo que David está diciendo en este salmo, con otras palabras, son las que también, con otras palabras, diría el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, cuando él dijo que si él era fuerte, si él lo podía todo, era gracias a la fortaleza que le daba el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en cierta forma David está diciendo lo mismo. Si yo puedo salir vencedor, si yo puedo salir de esta situación de sufrimiento, de adversidad, no es gracias a mis capacidades, a mis talentos, a mi fortaleza, no. Si yo puedo salir de esta situación es porque Dios es quien me fortalece, me da las capacidades. Él y solo Él es mi Salvador, mi libertador, dice una y otra vez aquí el salmista. Por tanto, hermanos y hermanas y amigos y amigas, para concluir, volvemos al principio a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo respondemos al sufrimiento? ¿Cómo reaccionamos cuando a nuestra vida vienen momentos de dificultad, de adversidad? Momentos en los cuales lo vemos todo oscuro, donde nos sentimos débiles, sin fuerzas. David es consciente que las dificultades han sido muchas, sí, pero las misericordias de Dios han sido más. Él lo sabe. Lejos de ser un hombre disgustado, enfadado, resentido por haber tenido que pasar por tantos sufrimientos, vemos que David, aún en medio de las adversidades de la vida, decidió depositar su confianza y su esperanza en Dios. Reconoce que en todos esos momentos de dificultades, el Señor ha estado a su lado continuamente, sosteniéndole, fortaleciéndole, guiándole en medio
de la tribulación. En este salmo David comparte con nosotros su propia experiencia para que cuando tú y yo nos encontremos en situaciones iguales o parecidas, que podamos seguir confiando en la palabra y en la fidelidad del Señor, el cual ha prometido que va a estar con nosotros por siempre, que no nos va a dejar ni a desamparar. Y aunque haya momentos en nuestra vida en que no seamos conscientes de esta realidad, que Dios está con nosotros, recuerda que tu fe, mi fe, no está puesta en nuestros sentimientos, sino que está puesta en una persona llamada Jesús de Nazaret, el cual ha hecho una serie de promesas y lo que Él promete, Él lo va a cumplir. David quiere que recordemos a través de este salmo que tenemos un Dios de amor, un Dios cercano, preocupado, interesado por lo que le suceden a sus hijos como tú y como yo, que le importa mucho lo que nos pasa, lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, que Él ha estado atento a todo lo que ha ocurrido en esta última semana que ha terminado y que va a seguir atento a lo que va a venir próximamente, que está dispuesto a socorrernos, a ayudarnos, a guiarnos en medio de nuestros momentos de inseguridad, oscuridad y debilidad. Él va a estar a nuestro lado. Y en esta mañana, si tú aún no sabías esto o lo sabes, pero no estás dando los pasos adecuados, en esta mañana Jesús de Nazaret dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, porque si lo hacéis, yo os daré descanso. Descanso. Que el Señor bendiga su palabra y que cada uno de nosotros pueda no solamente escucharla en esta mañana, sino también obedecerla, aplicarla a nuestras propias vidas.